Continuamos. Ahora vamos a continuar y hemos visto que una de las causas de insuficiencia cardíaca eran las malformaciones congénitas, patologías cardíacas, infecciones. También vamos a tener, entre otras, cardiopatía isquémica. Entonces puede llevar a una insuficiencia cardíaca también, la cardiopatía isquémica. Pero ¿qué vamos a entender por la cardiopatía isquémica? A un grupo de síndromes que se relacionan en forma fisiológica y patológica. Y entonces ellos pueden llevar también a una insuficiencia cardíaca. ¿Y qué es lo que pasa? En esta cardiopatía isquémica, entonces, vamos a tener que se produce la isquemia de miocardio. ¿Por qué? Porque hay un desequilibrio entre la irrigación del miocardio y la demanda cardíaca oxigenada. Y si es que el corazón es insuficiente para bombear la cantidad necesaria, entonces ese corazón puede hacerse insuficiente. Ese corazón entra en una cardiopatía isquémica, ¿no? va a contribuir entonces para que se produzca todo el desastre en esa familia, en esa persona, porque el corazón se hace insuficiente. Si es que no va a bombear bien por alguna causa, no hay una cantidad, no irriga normalmente algún órgano importante, entonces no va a poder cumplir su función. Entonces, en esta cardiopatía isquémica hay un desequilibrio entre la irrigación del miocardio y la demanda cardíaca de sangre oxigenada. No llega la cantidad de sangre oxigenada que deba impulsar ese corazón. Doctora. Por lo tanto, vamos a tener nosotros varios síndromes clínicos. Diga. Doctora, disculpen. Entonces, Diga. ¿una insuficiencia cardíaca origina una cardiopatía isquémica? ¿Estaría bien correcto decir eso? ¿Cómo? No le escucho bien. Ahora, doctora. A ver. En una cardiopatía isquémica, entonces, hay un desequilibrio entre la irrigación del miocardio y la demanda cardíaca de sangre oxigenada. Entonces, va a haber en este corazón, puede producirse un infarto de miocardio, una angina de pecho, una cardiopatía isquémica crónica con insuficiencia cardíaca o una muerte súbita. Estos síndromes clínicos se pueden presentar en el paciente, producto de esta cardiopatía isquémica. Y por lo tanto, se encuentra no solamente que son causa de muerte esa cardiopatía isquémica a nivel mundial, 7 millones de muertes al año. ¿Y por qué se produce esa cardiopatía isquémica? Por oclusión vascular crónica o cambio agudo de la placa. Y en estos casos, si hay una oclusión vascular crónica, va a producirse lesión. Y en el cambio agudo de la placa también va a ser la patogenia que va a producirse esa cardiopatía isquémica. Aquí tenemos dentro de la oclusión vascular crónica, más del 90% de pacientes con aterosclerosis. Se produce esa oclusión vascular crónica y compromete a una o más arterias coronarias epicárdicas. Todos esos vasitos pueden comprometerse con esa oclusión vascular crónica. Como consecuencia de ello, va a ocasionar síntomas. Si es que el paciente hace ejercicio, mucho ejercicio puede originar una angina. Y la
vasodilatación coronaria insuficiente. Esta oclusión vascular crónica también va a producir una obstrucción más del 90% del área transversal de la luz. Y el flujo sanguíneo se va a encontrar inadecuado tanto en actividad y en reposo. Por eso cuando un paciente lo lleva al médico, le evalúa el cardiólogo, tanto en reposo como en actividad, para ver cómo es su flujo sanguíneo y detectar si es que hay una oclusión vascular o no. ¿Y qué es lo que pasa con el organismo? El organismo también puede formar vasos colaterales. ¿Para qué? Para compensar y proteger de la isquemia y el infarto. Si esos vasos colaterales funcionan, entonces temporalmente va a proteger a ese paciente del infarto y de la isquemia. Entre otras alteraciones que se va a encontrar, cambio agudo en la placa. Y ese cambio agudo en la placa va a depender de la cantidad o el número de placas que haya, que se formen ahí o de la distribución de esa placa, o la estructura mismo y el grado de obstrucción de las placas. Si es que obstruye un 50%, esa placa todavía puede distribuir sangre. Si es un 90%, ya va a ser más difícil, con más fuerza tiene que pasar la sangre para poder bombear o irrigar. Y también ese cambio que se va a producir agudo en la placa, va a haber también un cambio con una conversión de placa que estaba en estado de aterosclerosis estable, puede pasar a una placa inestable. ¿Por qué? Por una lesión aterotrombótica. Y por lo tanto, puede ser mortal porque se puede romper, se puede erosionar, puede haber una úlcera, una fisura o una hemorragia. O sea, ese cambio agudo en la placa puede pasar a mortal, si es que ya la lesión es más grave o es más severa. Entre otros síndromes clínicos que vamos a ver es la angina de pecho. Allí, la angina de pecho va a ser un dolor de ataques paroxísticos repetidos, o molestia subesternal o precordial. ¿Pero por qué? Por la isquemia miocárdica transitoria. ¿Y cuánto demora? 15 segundos a 15 minutos. Mientras que en el infarto, que es otro síndrome clínico, tenemos en el infarto de miocardio, ya la isquemia va a producir necrosis. ¿Y qué tipo de necrosis vamos a tener del río Ramírez? Renzo, ¿qué tipo de necrosis tenemos en el infarto de miocardio? Yanira Anjoli Tumialan. Yanira. Sí, doctora. ¿Qué tipo de necrosis se produce en el infarto? ¿Recuerda? Coagulativa.
Necrosis coagulativa, así es. Entonces, ¿se ve la pantalla, Bonifacio, Cristel? Sí, doctora, sí se ve. Ya. Entonces vamos a tener que en un infarto de miocardio, aquí la lesión ya es más severa. Provoca una necrosis coagulativa o por coagulación. Hay muerte ya de ahí de células, muertes del músculo, del corazón, por esa isquemia grave y prolongada, la cual va a ocurrir en menores de 65 años en un 45%. Y menores de 40 años en un 10%. Se han visto en la morgue pacientes jóvenes, 25 años de edad, fallecidos por infarto de miocardio. Aparte de los factores de riesgo también que hay, la predisposición genética, aterosclerosis, y vemos que también la frecuencia es igual en blancos, en raza blanca y en raza negra. Y por lo tanto, vemos que aquí en estos casos de infarto de miocardio, va a haber una oclusión arterial coronaria. ¿Y qué es lo que pasa en una oclusión arterial coronaria? La placa de ateroma de la arteria coronaria hay hemorragia intraplaca, ulceración, rotura o fisura. Y por lo tanto están expuestas al colágeno endotelial y al contenido de la placa necrótica. Allí es donde van a acudir las plaquetas que se van a adherir a esa y se van a activar todo su contenido granular, formando microtrombos. Y por lo tanto van a estimular al vasoespasmo. Este factor tisular activa vía de coagulación. Se incorpora al trombo y en minutos el trombo puede crecer y ocluir la luz vascular. Por eso es que tienen poco tiempo. Si es que un paciente presenta infarto, para intervenir. Si no, es irreversible. A veces hay infartos pequeños, si es que toma vasos delgados, o infartos muy grandes que ya es incompatible con la vida. Puede ser masivo el infarto. ¿Y qué es lo que pasa? En este infarto, entonces, hay una obstrucción arterial coronaria, hay una disminución del flujo sanguíneo en esa región miocárdica y por lo tanto hay disfunción y afectación vascular prolongada y muerte de los miocitos. Por eso es que después se produce la necrosis, por eso es que se produce la necrosis por coagulación. ¿Y qué es lo que pasa bioquímicamente en esa isquemia miocárdica? Suspensión del metabolismo aeróbico en segundos. Y producción inadecuada de fosfatos de alta energía, como la creatina, trifosfato de adenosina, y acumulación
de metabolitos como el ácido láctico, los cuales son nocivos para el organismo. Faltando el oxígeno y los nutrientes, originando el cese de la contractibilidad en 1 minuto y pérdida de la función, lo que hace una insuficiencia cardíaca antes de la muerte de miocitos. Entonces vamos a tener que una serie de eventos se produce en ese caso que el paciente padezca de infarto de miocardio. ¿Y cuál es la respuesta del corazón? En un tiempo aproximado de inicio de episodios claves en miocitos cardíacos isquémicos. Hay una serie de cambios y por lo tanto se va a encontrar reducción del ATP, pérdida de la contractibilidad menor de 2 minutos. El ATP se reduce en un 50% de lo normal ya en 10 minutos. A los 40 minutos, el ATP se reduce a 10% de lo normal. Ya bastante tiempo ha pasado. Y la lesión celular es irreversible de 20 a 40 minutos. Y la lesión microvascular mayor de 1 hora. Por eso es que un paciente que presente infarto de miocardio se le tiene que atender rápidamente. De lo contrario, lesión, hay muerte celular, muerte del músculo cardíaco. En esta, una de las consecuencias bioquímicas también de esta isquemia de miocardio, vemos que la necrosis afecta la mitad del grosor del miocardio en 2 a 3 horas. Y en 6 horas afecta todo el miocardio. Si es que, como hemos visto al inicio, todos los cambios que se van produciendo en ese corazón infartado. ¿Y cuántos tipos de infarto tenemos? Tenemos 3 tipos de infarto o patrones de infarto: transmural, subendocárdico o microinfarto multifocal. En el transmural, todo el grosor va a estar comprometido con la necrosis. ¿De qué? De la pared ventricular. Toda la pared ventricular entonces está comprometida en ese infarto transmural. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Una oclusión de vaso del epicardio, que puede ser por arteriosclerosis, coronaria crónica, cambio agudo en la placa, trombosis, una combinación de ellos que llevan al final a un infarto transmural. ¿Y qué más? Se va a observar de que en este infarto la necrosis miocardia es en varios niveles y hay una elevación del segmento ST. A este infarto transmural también se le denomina infarto de miocardio
con elevación del segmento ST. Mientras que en el infarto subendocárdico, la necrosis se da en el tercio interno de la pared ventricular. Y aquí se da, más que nada, por rotura de la placa seguida por trombo coronario. Lo cual va a originar, más que nada, una hipotensión global y se llama infarto de miocardio sin elevación del segmento ST. A ver, dígame, Quispe Juan Antonio. Juan Antonio Quispe. Dígame. ¿Me escucha? Yanira Tumialán. Sí, doctora. ¿Cómo se llamaría al infarto transmural? Con elevación de ST. Claro, con elevación, infarto transmural con elevación del segmento ST. Infarto de miocardio, infarto subendocárdico, Vanessa Enríquez. ¿Cómo se llamaría? Vanessa, Jenny. Enríquez está. ¿Está presente Brian Anthony? Seminario. Sí, doctora. Dígame, ¿cómo se llama el infarto subendocárdico? Sin elevación del segmento ST. ¿Elevación o disminución? Sin elevación, con disminución. Disminución del segmento ST. ¿Y qué compromete el subendocárdico? ¿Qué parte del miocardio? ¿Toda la pared? No. No, ¿Cuánto? no, doctora. ¿Cuánto? La porción interna. Así es, el tercio interno, por eso se dice subendocárdico, o sea, debajo del endocardio. Muy bien. Entonces vamos a continuar. ¿Se ve la pantalla, Bonifacio Cristel? Sí, doctora, sí se ve. Ya, entonces vamos a tener, antes de pasar al otro infarto, que el infarto transmural, entonces, se produce, ¿por qué? Porque está comprometida toda la pared, todo el grosor del ventrículo. Y va a tener, se llama también infarto miocárdico con elevación del segmento ST, a diferencia del infarto subendocárdico, que hay necrosis del tercio interno. Y hay una, más que nada se llama infarto de miocárdico sin elevación del segmento ST. A veces lo colocan así en las revistas solamente con sus iniciales, IMSEST.
Depende del autor. Ahora vamos a ver a qué llamamos infarto. En este infarto de miocardio también hemos visto que hay otro patrón de infarto, microinfarto multifocal. En este caso, hay necrosis en todo el grosor también de la pared ventricular, pero en diferentes lugares. ¿Por qué? Por oclusión de vasos intramurales menores. Y puede ser, ¿por qué? Por vasculitis, espasmo, microembolias, por drogas, cocaína, epinefrina, que pueden causar el microinfarto multifocal. Entonces, vamos a encontrar tres tipos, tres patrones de infarto. En ese caso, vamos a tener, a ver qué me dice Rosales Yupanqui Mayra. ¿Cuántos patrones de infarto hay? Buenas tardes, Rosales. doctora. Son 3 patrones que existen. ¿Sí? ¿Cuáles son? El infarto transmural, el subendocardio y el multifocal. Ya, sería microinfarto multifocal. Muy bien. Entonces vamos a tener tres patrones, ¿no? Patrones de infarto. En ese caso, el último, el microinfarto multifocal, y está producido por todas estas consecuencias también de drogas como cocaína, efedrina, que pueden causar también un infarto. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que va a pasar? Hay espasmos vascular por las catecolaminas endógenas, como esta adrenalina también se va a producir. Y también vamos a tener que producto de alteraciones a nivel vascular, entonces va a haber infartos transmurales e infartos no transmurales. Acá vamos a tener, ustedes lo tienen en su Robbins, también acá la foto en su libro. Y vamos a tener hacia la izquierda los infartos transmurales y hacia la derecha los infartos no transmurales. Los transmurales, hemos dicho, cuando compromete toda la pared ventricular. Miren, aquí en este caso va a haber una lesión, acá va a haber una alteración en esta arteria descendente izquierda y por lo tanto toda la parte inferior va a estar comprometida por el infarto, o sea, la zona de irrigación de esos vasos va a comprometer. Mientras que en el centro, en este cuadrito, va a haber una oclusión permanente de esa circunfleja izquierda. Por lo tanto, esta zona nada más va a estar comprometida. Y en este otro esquemita, vemos que hay otra oclusión permanente de la arteria coronaria derecha. Y por lo tanto, va a haber compromiso solamente de esta zona. Mientras, observen ustedes que en el lado derecho, infartos no transmurales no van a comprometer toda la pared, solamente el tercio interno, dependiendo también de la alteración. Fíjense la luz, quiero que se fijen la luz de los vasos. La luz de los vasos, en este caso, en la no transmural, no está comprometida toda la luz, siempre pasa algo. Mientras que acá, en la transmural, sí está comprometida toda la luz, no se ve ni un poquito que pase de sangre. En este caso, sí, parcialmente hay una obstrucción regional, por eso se dice,
en este primer dibujo de este infarto subendocárdico. Acá hay, en este caso, va a haber toda la circunferencia, está comprometida en este infarto subendocárdico porque hay una hipotensión global. Todos los vasitos están también comprometidos parcialmente. Siempre pasa algo de sangre, mientras en estos no. En esta última vemos que hay microinfartos a diferentes niveles, en diferentes puntos. En pequeños vasos, entonces, intramurales, hay una oclusión de esos microinfartos. Muy bien. Entonces vamos a pasar y vemos que en ese infarto de miocardio, ¿qué es lo que va a ocurrir? Una serie de eventos, una serie de cambios. En cada una de las lesiones, entonces vamos a ver tanto el tiempo, las características macroscópicas, microscópicas y al microscopio electrónico. ¿Qué es lo que se observa? Lesión irreversible de 12 a 24 horas. Va a haber un moteado oscuro y al microscopio electrónico relajación de las miofibrillas, reducción del glucógeno y edema mitocondrial. A las 4 horas hay ondulación variable de las fibras en el borde. A las 4 horas también la lesión irreversible, ondulación variable de las fibras, con rotura del sarcolema y densidades amorfas mitocondriales. A las 12 horas, de 4 a 12 horas, ya es moteado oscuro, con necrosis por coagulación temprana, edema y hemorragia. Ya a las 24 horas, de 12 a 24 horas, ya allí se encuentra necrosis por coagulación en curso. Y lo que hemos estudiado, puede haber pignosis, después va a desaparecer ya los núcleos. Acá pignosis de núcleos, hipereosinofilia, necrosis, contracciones marginales y neutrófilos. Mientras de 1 a 3 días ya hay necrosis por coagulación con pérdida de núcleos y estriaciones. Brusco infiltrado intersticial del neutrófilo. Y a los 7 días ya lo que se observa, ya hay presencia ya de fagocitosis por los macrófagos y al final vemos que va evolucionando. Luego se ve tejido de granulación y cicatriz colágena densa a los 2 meses. Todo es evolutivo. Y va a haber entonces casos de infartos pequeños o infartos grandes, a veces incompatibles con la vida cuando toman vasos grandes, comprometen vasos grandes. Acá vamos a ver también los trombos. ¿Dónde se va a encontrar los trombos? Allí mismo en el ventrículo. Tanto el derecho y como el izquierdo van a tener trombosis. Y observen la parte inferior de estos ventrículos, ha habido un infarto antiguo. Y acá también en el otro infarto antiguo, de color blanquecino. Aquí ya vemos un vaso
una arteria aorta, la abdominal, con dilatación o aneurisma, como se dilata una pared muy delgada que se va a dilatar, continúa acá la aorta y se observa que presenta trombosis. Laminal, acá también, vean los coágulos con sangre. Hay arteriosclerosis. Y en esta arteria se puede ver también otra trombosis, en la misma arteria trombosada, y acá observen la lámina elástica interna hasta dónde va a llegar el trombo. Y en el centro se presentan neovasos donde se va a recanalizar el trombo, esos espacios blanquitos. Acá se ve infarto reciente con histoquímica, con cloruro de trifenil tetrazolio, ruptura del corazón, y en la parte inferior nuevamente vemos un infarto antiguo. Los pacientes que han tenido un infarto no es el primero generalmente, pueden haber varios infartos. Algunos pequeños que no han llevado a la muerte y otros grandes, fulminantes, que sí los llevan al final a la muerte. Y acá tenemos infarto en miocardio y su reparación, como ven hacia el lado izquierdo las fibras miocárdicas onduladas, sin núcleo, sin estriaciones, con edema. Y hacia la parte derecha, fibras miocárdicas que están normales, conservadas. ¿Qué más va a pasar con el tiempo? De 3 a 4 días va a haber infiltrado inflamatorio gran cantidad con una necrosis también producto del infiltrado inflamatorio, cantidad que va a invadir todas esas fibras miocárdicas. Posteriormente son fagocitados todo el resto, todo el detritus, a los 7 a 10 días. Están la fagocitosis que va a producir. Posteriormente vamos a tener también el tejido de granulación, bastantes vasos sanguíneos, colágeno en gran cantidad que se está depositando con los capilares que se encuentran allí, y posteriormente es reemplazado por gran cantidad de tejido colágeno, mientras algunas fibras miocárdicas se van a hipertrofiar como compensación, mientras otras zonas son destruidas y reemplazadas por el colágeno denso. Al final vamos a tener un infarto de miocardio antiguo con gran cantidad de fibrosis, escasas fibras miocárdicas después de un tiempo. Entre otras complicaciones que vamos a tener, que va a presentar ese corazón, puede haber una ruptura de la misma pared. Puede haber también, en este caso, ruptura del tabique interventricular, ruptura del músculo papilar. Vamos a tener en esta otra foto también, vamos a tener una serie de cambios como una pericarditis fibrinosa. En este caso se va a ver también un infarto y trombo mural, y acá un aneurisma ventricular izquierdo. Ahora vamos a ver la parte de cardiopatía hipertensiva. En esta cardiopatía hipertensiva, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber
va a ocurrir como consecuencia de un incremento de las demandas al corazón por hipertensión. Que va a causar sobrecarga de presión e hipertrofia ventricular. El corazón va a trabajar mucho. Como va a llevar gran cantidad de demanda, entonces se va a aumentar de grosor esa pared ventricular. En la cardiopatía hipertensiva va a haber dos tipos de cardiopatía hipertensiva, la sistémica o la izquierda y la pulmonar o derecha o corazón pulmonar o cor pulmonar. En la primera, en la cardiopatía hipertensiva sistémica izquierda, ¿qué es lo que va a haber? Una hipertensión crónica por sobrecarga de presión del ventrículo izquierdo. Y por lo tanto va a haber hipertrofia del corazón. Lo cual lo puede llevar a una insuficiencia cardíaca. En la cardiopatía hipertensiva sistémica izquierda va a haber una disfunción miocárdica, dilatación cardíaca, insuficiencia cardíaca o congestiva y puede ocasionar la muerte. Si es que no se le detecta a tiempo, no se le da tratamiento. ¿Y qué es lo que pasa? Si hay una hipertensión, hay sobrecarga ventricular izquierda. Dilatación y engrosamiento de la pared ventricular izquierda mayor de 2 centímetros. Y el peso cardíaco mayor de 500 gramos. La pared se va a engrosar mayor de 2 centímetros y va a pesar más de 500 gramos ese corazón. ¿Por qué está trabajando mucho? Está con mucha sobrecarga. ¿Qué más va a pasar? Al aumentar el grosor del corazón de la pared ventricular izquierda, entonces hay aumento del tejido conjuntivo intersticial. Y por lo tanto hay rigidez de ese corazón. Todo ese ventrículo va a trabajar mucho. Va a engrosar, va a haber aumento de tejido conjuntivo y va a haber también aumento del tamaño de la aurícula izquierda. Y todo ello puede llevar también a una insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, al microscopio se va a encontrar aumento del diámetro transversal de los miocitos. Lo que habíamos visto nosotros en la insuficiencia cardíaca, que esas fibras miocárdicas van a estar más gruesas, avanzando a hipertrofia ventricular. Y a veces se produce fibrosis, por lo que habíamos visto anteriormente, que hay aumento del tejido conjuntivo intersticial en esa pared ventricular engrosada. Mientras que en la cardiopatía hipertensiva pulmonar derecha o corazón pulmonar va a ocurrir alteración a nivel del ventrículo derecho. La pared es más delgada y elástica, se va a dilatar. Va a originarse una sobrecarga de presión ventricular derecha. Y por lo tanto origina el cor pulmonar.
a hipertrofia y dilatación ventricular derecha con insuficiencia del lado derecho. Aquí vemos un esquema. Hacia el lado, esta lámina A, ¿qué es lo que se va a encontrar? Acá están las 4 cavidades, las 2 aurículas, los 2 ventrículos, y vemos que en la cardiopatía hipertensiva izquierda se observa que el ventrículo izquierdo va a estar engrosado. Y si esto está engrosada, esta pared, va a haber disminución también de acá del contenido o del tamaño de la luz. Y acá también este paciente presentaba un marcapaso. Y en esta lámina B, cardiopatía hipertensiva derecha, se ve que este ventrículo derecho está dilatado y la pared está más delgada. Si comparamos con este ventrículo, que está hipertrofiado, en cambio acá se adelgaza. Y también vemos que estas trabéculas están hipertrofiadas como medio de compensación. ¿Qué vemos en ese cor pulmonar agudo? Como consecuencia de ello, va a haber entonces conclusión, dilatación ventricular derecha, sin hipertrofia. Y en corte transversal, la forma de semilunar de ventrículo derecho cambia a forma ovoide dilatada. En este cor pulmonar, entonces, crónico, acá hemos hablado del agudo, primero vamos a encontrar dilatación ventricular sin hipertrofia, mientras que en el cor pulmonar crónico la pared ventricular ya se va a engrosar, llegando a 1 centímetro o más. ¿Qué se va a encontrar entonces en estos casos de estos trastornos que predisponen al corazón pulmonar? Cualquier enfermedad del parénquima pulmonar, enfermedad de los vasos pulmonares, trastornos que afectan el movimiento torácico, trastornos que inducen a la constricción arterial pulmonar. A ver, dígame qué trastornos podría pasar, qué enfermedades pueden pasar en el parénquima pulmonar. Granados, Castro, Wilmer. Granados. ¿Está? Sí, doctora, ¿me escucha? Dígame, ¿qué patologías pulmonar puede encontrarse en estos casos para que originen cor pulmonar? ¿Qué patologías pulmonares? Recuerde alguna que hemos llevado en la clase. Puede ser un edema agudo por pulmón, doctora. Ya, puede ser cualquier patología. Así es, puede ser. ¿Qué otra enfermedad crónica? Vanessa Enríquez. Vanessa. ¿No está Vanessa? Margarita Inostroza, Lucía.
Otra patología pulmonar que recuerde que hemos llevado en la práctica, en la teoría. En el caso de las neumonías puede ser. También neumonía, así es, sin miedo. ¿Qué otra patología hemos encontrado de la Cruz-Lisbeth? Lisbeth. Shirley Francisca García, Shirley García. ¿Qué otra patología? Sí, doctora. Fibrosis. También fibrosis, muy bien. Vamos a seguir viendo. ¿Qué va a afectar al parénquima pulmonar? ¿Observan la diapositiva, Cristel? Sí, doctora, sí se observa. Ya, entonces vamos a ver en el parénquima pulmonar cualquier alteración pulmonar. Mire, fibrosis intersticial, neumoconiosis, fibrosis quística, bronquiectasia, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cualquier obstrucción que se produzca en el parénquima pulmonar también puede producir cuando es masivo, porque puede ser que sea pequeñito o no. Entonces, va a lesionar una neumoconiosis, también puede producirse lesión en ese parénquima pulmonar. Por lo tanto, cualquier alteración, una neumoconiosis, una fibrosis quística, una bronquiectasia, una neumonía crónica que posteriormente se complica, hace bronquiectasia obstructiva o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también cualquier enfermedad puede ocasionar en el parénquima pulmonar, al final, cuando es masivo, puede originar entonces corazón pulmonar. Y enfermedades de vasos pulmonares, tromboembolia pulmonar, hipertensión pulmonar, arteritis pulmonar, obstrucción pulmonar inducida por fármacos, microembolia pulmonar extensa. Trastornos que afectan al movimiento torácico también pueden predisponer al corazón pulmonar. Escoliosis, obesidad, apnea del sueño, síndrome de Pickwick. Trastornos neuromusculares también pueden llevar al corazón pulmonar. Trastornos que inducen a la constricción de la arteria pulmonar, acidosis metabólica, hipoxemia, mal de montaña, obstrucción de vías respiratorias mayores, hipoventilación alveolar idiopática. Entonces vamos a tener nosotros que no solamente van a afectar por estas enfermedades, sino otras que las podemos ver nosotros a diario. Hay niñitos que presentan fibrosis quística. ¿Por qué? Porque puede ser una enfermedad genética, autosómica recesiva, que nace un niñito y va siempre a la UCI porque tiene insuficiencia respiratoria, y se puede hacer el tamizaje y detectarlo temprano y no llegar a un cor pulmonar. Con el tamizaje neonatal que hacemos en la maternidad de Lima podemos detectar esta fibrosis quística, porque ahí hay una deficiencia que vamos a nosotros, a la tripsina inmunoreactiva, vamos a detectarla. Entonces hay una alteración genética donde falta, o hay mutación de un gen que produce la fibrosis quística. Y eso también lo podemos nosotros detectar a tiempo. Mire, la clase es bien larga, vamos a seguir con cardiopatía valvular y acá, en este caso, vamos a ver también en caso de cardiopatía valvular puede producir una insuficiencia cardíaca también. Y así tenemos, en caso de cardiopatía valvular, que va a producir manifestaciones clínicas. ¿Por qué? Por insuficiencia, estenosis, insuficiencia y estenosis. Cualquier alteración de las válvulas también puede llevar a una insuficiencia cardíaca congestiva. Aquí tenemos un cuadrito. Una estenosis pulmonar. ¿Qué es lo que va a producir?
una hipertrofia cardíaca por sobrecarga de presión. Y una insuficiencia valvular mitral o aórtica provoca sobrecarga de volumen e insuficiencia cardíaca. Y vamos a tener también generación valvular cálcica. ¿Y por qué a qué se debe esa degeneración valvular cálcica? A que hay elevados niveles de tensiones mecánicas que se repiten. Si es que constantemente una válvula la vamos a mover en los puntos de bisagra, entonces puede haber una degeneración valvular. ¿De qué? De las cúspides y las valvas. Porque trabaja mucho esa válvula y puede degenerarse y puede originarse una estenosis. Aquí tenemos también una válvula. ¿Y qué es lo que se observan? Unas masas nodulares de calcio sobre esa válvula, los cuales van a impedir que ellas se abran y se cierren normalmente, porque se van a tornar duras y no van a dejar pasar ni sacar sangre porque van a estar rígidas. Puede haber una estenosis también de la válvula aórtica. Hay una fusión parcial en esta válvula, produciendo una disminución de la luz. Y por lo tanto, también puede generar una degeneración valvular cálcica. ¿Por qué? Por una estenosis aórtica. Y puede llevar también a una insuficiencia cardíaca congestiva. En este otro caso, vamos a ver también formaciones nodulares cálcicas sobre la valva mitral. De igual manera, vemos aquí en la aurícula izquierda también que acá va a encontrarse entonces esa calcificación anular mitral. En ambos se ve calcificación anular mitral. Y por lo tanto, no van a trabajar bien esas válvulas, van a producir alteración y pueden llegar a una insuficiencia cardíaca congestiva, porque no van a cumplir bien su función. En esta degeneración cálcica ya hemos visto y tenemos todavía más clases, bien amplio. Creo que allí nos quedamos y vamos a quedarnos allí porque tenemos que continuar con la clase. Muy bien, nos quedamos allí, todavía falta más clase.